¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es A Fondo. ¿Recuerda usted los nombres de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo y después de Vicente Fox? Posterior vino Calderón y de nueva cuenta el PRI. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso, la alternancia política en nuestro país. ¿Qué ha pasado y qué nos ha dejado a nosotros, los ciudadanos de a pie? En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Eran las 8 de la noche del 2 de julio del año 2000. Ríos humanos realmente confluían rumbo al Ángel de la Independencia, aquí en la Ciudad de México. Y también infinidad de gente caminaba ya rumbo al Zócalo capitalino. Estaban todos felices, toda la ciudadanía, toda la población, porque finalmente decían, llegó la alternancia política aquí, a México. Y bueno, hoy se ha dado un proceso en el cual parece ser que puede haber una alternancia. Usted va a ver después del programa si sí o si no, pero sobre todo el 2 de julio conoceremos los resultados. Vamos a ver qué es lo que pasa y recordemos qué fue lo que sucedió precisamente aquel 2 de julio del año 2000. Vicente Fox Quesada, un hombre que nunca y un partido que nunca habían estado en el poder, en la presidencia de la República, llegaron. Y la alternancia política parecía entonces ya una realidad. Para hablar de este tema y profundizar en él, tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa Carlos Urdiales, columnista del periódico La Razón. Carlos, bienvenido. Eduardo, un gusto. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. También nos acompaña Christopher Barús. Él es militante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Eduardo. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Y finalmente está con nosotros Irán Moreno, miembro del Comité Ejecutivo del PRD. Bienvenido, Irán. Gracias, Eduardo. Buenas noches, auditorio. Es un placer compartir esta mesa con ustedes. 1988, Ernesto Rufo Appel llega con la sorpresa de todos, y dicen algunos ya toro pasado, que con una negociación, a ser gobernador del estado de Baja California. Y se instaura entonces en México la alternancia política. Todos los gobernadores habían sido priistas, todos los presidentes priistas, y hoy, señores, estamos hablando y recordando 1988, el año de la alternancia política. ¿Qué ha pasado de allá para acá? Ha habido PAN, PRD, PRI. En las ciudades más importantes, Ciudad de México, tuvimos, no se nos olvide, aquel 1997, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llega finalmente a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Lo recuerdas, Irán? Sí, lo recuerdo muy bien. Aquella gesta de la izquierda después de arrebatarle, tras una negociación política en una reforma, la Ciudad de México al PRI. Fue una negociación en la que permitió que los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad manifestaran su opinión política en las urnas y que, por fortuna, pero también por una herencia histórica del 68 y de otras gestas históricas de la propia izquierda y de los movimientos estudiantiles contra el régimen político y por la apertura democrática, se concretizó en 1997 con la llegada del ingeniero Cárdenas a la Ciudad de México. Sin desconocer, claro, lo que llevó al ingeniero Cárdenas en 88 a conformar el Frente Democrático Nacional y cómo el nacionalismo revolucionario que representaba a Cuauhtémoc Cárdenas, Efigenia Martínez y otros, se sumaron a la izquierda democrática. Esta izquierda que venía analizando, discutiendo, pero también contribuyendo a las reformas políticas desde el 71, 76 y otras reformas que sin duda fueron abriendo los espacios de la opinión pública, de la libertad de prensa, pero también de la participación política. No fue solamente un proceso en el que llega el ingeniero Cárdenas por sí solo, sino es parte de un proceso histórico donde la izquierda y muchos sectores sociales contribuyeron a este cambio de
alternancia en la Ciudad de México. Y en 1994, el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, en el Congreso. ¿Ha servido de algo esa alternancia, Christopher? Te pregunto. Yo te puedo decir, fue en el 97, la primera vez que se perdió. 97, así es. 1997. Pero te puedo decir que antes de 1988, no olvidemos, siendo yo de Chihuahua, el verano caliente del 86. Que fue la elección entre Fernando Baeza contra la primera elección de Barrio, que se fueron a una elección y que el mismo don Luis H. Álvarez, líder que fue de los panistas que sí tenían ideología concreta, hizo una manifestación y una huelga de hambre que duró poco más de 45 días. Luego nos vamos al 88, cuando por primera vez Baja California, y hasta la actualidad, llega la primera alternancia en Baja California. Yo nací en el 87, yo tenía un año cuando sucedió esto, pero soy apasionado de la historia y más hablando dentro de la democracia. ¿Qué ha traído la democracia o qué ha traído esta alternancia que así ha existido en nuestro país? Yo creo que ha traído el fortalecimiento de instituciones, porque hay que hacer memoria, y antes de 1994, quien organizaba las elecciones era la Dirección de Elecciones de la Secretaría de Gobernación. Así es. Fue hasta las reformas del 94 cuando se tiene un organismo autónomo y ciudadano que organiza las elecciones, como el fortalecimiento también del respeto a los derechos humanos, también con la reforma del 94. Y es en el 97, como tú lo mencionabas, Eduardo, cuando por primera vez se empiezan a ver los reales pesos y contrapesos en la Cámara Federal. Yo creo que lo que ha traído es más apertura a la libertad de expresión, tolerancia e inclusión, y sobre todo hacer política, entendiendo que ya nadie gana todo ni nadie pierde todo. Los que antes no ganaban, ahora ya ganan, y los que antes no perdían, ya pierden. ¿Eso lleva por sí solo la democracia? No, porque seguimos, no demos por hecho algo que puede ser vulnerado a partir del 2018, que es la democracia que ha derramado sangre y ha dado vidas a lo largo de la historia. Traigo aquí algunos datos que quiero mencionarte de manera rápida. Llevamos 54 alternancias en las 32 entidades federativas. Solo 5 entidades federativas no han vivido alternancia, que es el estado de Colima, el estado de Campeche, el estado de México, el estado de Hidalgo, y Hidalgo, Campeche, Colima, el estado de Hidalgo y Coahuila. Son los 5 estados que no han tenido una alternancia a nivel estatal. Pero si hacemos el análisis de estos estados a nivel municipal, han vivido más en alternancia en sus ciudades importantes o capitales que a nivel estatal. ¿A qué voy? Una generación de hoy, de mi generación, que somos los denominados millennials, que nacimos entre el 83 al 94, 95, hemos conocido lo que es ganar, lo que es perder y lo que es competir. Y en ese sentido somos más críticos y exigentes hacia lo que los postulados a un puesto de elección están proponiendo a la ciudadanía. Carlos, la alternancia política que hemos vivido ya es un síndrome o es un elemento que viene a hacernos creer que ya somos un país democrático. Yo creo que celebro, digamos, el término de la alternancia, porque creo que es más una alternancia partidista que ideológica. Me preocupa en términos de la cosa pública, de las sociedades, si realmente vivimos bajo un régimen ideológico, es decir, cuántos de los que nos están viendo, cuántos de nosotros tenemos motivaciones o explicaciones profundamente ideológicas, y cuántas serán, si acaso, pues de cierta simpatía, de alguna causa en común. Pero estos referentes ideológicos, pienso que México realmente, salvo el revolucionario, salvo esta cosa de la Revolución Mexicana, de la independencia, y en algunos momentos de la historia muy específicos, amenazas del exterior, qué sé yo, es decir, crisis realmente fuertes, graves, me parece que el tema ideológico queda como un poco rebasado, y en la praxis me parece que más bien estamos frente a una alternancia de partidos que enriquece la democracia. Sí, si lo vemos desde el punto de vista de que hoy vivimos una muy sana incertidumbre. No sabemos quién va a ganar el 1 de julio próximo, no lo sabemos, es decir, habrá quien diga va a ganar Andrés Manuel López Obrador, va a ganar Ricardo Anaya, va a ganar José Antonio Meade, en una de esas algún independiente da una sorpresa y se cuela, y en los debates ¿Y de qué nos crece. sirve que haya esa duda, esa incertidumbre? ¿De qué nos sirve? No, yo creo que de mucho. Yo creo que el asunto de cuando vivimos, y a lo mejor no es la generación de Christopher, un poco la de Irán, pero la tuya, la mía, sin duda, cuando decías quién va a ser presidente, ahora que destape el PRI al tapado, ahí sabremos quién va a ser presidente. Y entonces ahí se centraba toda la tensión y atención civil
en saber si Miguel de la Madrid escogía a Alfredo del Mazo o a Carlos Salinas de Gortari. Y después de eso había poco más que hacer. Me parece que en eso sí nos sirve que haya incertidumbre, que no lo sepamos, que haya este signo de interrogación, me parece muy sano. Lo que me pondría en la mesa es, insisto, si vale la pena hablar de alternancia en términos ideológicos o en términos muy pragmáticos. Simplemente es alternancia de grupos, de equipos y de membretes de partidos políticos. Yo creo que ahí es donde vale la pena hacer énfasis. Yo creo que muchas veces algunos partidos políticos, dentro del mismo pragmatismo, solo por acceder al poder, luchas ideológicas de una verdadera izquierda como de los años 60 y los años 70, que era impensable que pudieran aliarse para algo con la derecha. Claro. Derramaron vidas en los años 60 y 70 antes de la reforma de Reyes Heroles, que él impulsó siendo secretario de Gobernación, pero también pues, era un movimiento que se tenía que dar no solo por México, sino por lo que ha pasado en Francia, los movimientos estudiantiles y lo mismo aquí en México. Pero hoy en el 2018, yo insisto, defendamos la democracia porque no demos por sentado algo que luego algunas generaciones como la mía podrán decir, no hay ningún problema, ya se da cada 3 o cada 6 años. Pero generaciones que les tocó no libertad de expresión, que les tocó no poder estar hablando a la Cámara y decir, oye, no me gusta lo que está haciendo el gobierno estatal, municipal o federal. Y había represalias, había falta de libertad de expresión. Hoy, gracias a las redes sociales, tenemos una real libertad de expresión, pero tenemos que tener muy claro lo que mencionabas tú hace un momento. Pareciera muchas de las veces que el pragmatismo del acceso al poder le termina ganando a la ideología que le dio origen al nacimiento de esos movimientos sociales que luego se crearon en partidos políticos. Vamos a hacer una pausa, perdóname un segundo, y te quiero dejar una pregunta, Irán, para regresando del corte. ¿La alternancia ha servido para que madure la democracia? Regresamos en un momento. Felicito a todos los ciudadanos que al acudir a votar cumplieron con la democracia y con México. Felicito a los ciudadanos que han fungido como funcionarios electorales y como representantes de los partidos en las casillas. Felicito, asimismo, al Instituto Federal Electoral por la muy profesional labor de organización de esta jornada electoral. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Hace un momento me he comunicado telefónicamente con el licenciado Vicente Fox para expresarle mi sincera felicitación por su triunfo electoral. ¿Esto nos ayuda a que madurara la democracia, la alternancia? 28 años. Y si lo hablamos de vida de una persona, de un ser humano, estamos en un proceso de maduración. 28 años del 88 a la fecha, donde aún se percibe que las ideologías son más importantes que la búsqueda de soluciones políticas a la gente. Donde se percibe que el pragmatismo puede no sustituir o sustituir a las ideologías, pero que a la sociedad se la lleve el carajo. Yo creo que estas explicaciones no son de hoy, son para justificar lo que en este momento existe como régimen político autoritario, clientelar, donde el ciudadano está expuesto a spots de radio, de televisión, donde los candidatos no tienen mensajes concretos de qué van a hacer y donde todo mundo cree que este es un proyecto de una sola persona. En el PRD no lo creemos así. En el PRD sustituimos parte
de nuestros principios ideológicos por la solución política. Y esa es parte de la maduración. Quien no conoce la historia de la izquierda, entonces sí tiene un gran problema de interpretar lo que hoy tenemos como un frente con el PAN. Ahí te La hablan, izquierda mexicana, no la nacionalista revolucionaria que después se sumó en 88, sino la izquierda mexicana, la del PC, la del PMS, la del PSUM, es una izquierda dialoguista, una izquierda que decidió dejar las armas por entrar a la política y por entrar al juego de la democracia. Por eso fueron a discutir las reformas políticas, por eso fueron y se permitieron un diálogo político. Y esa izquierda hoy está en el PRD. Los nacionalistas revolucionarios se fueron a Morena, ahí están bien parados. Y esa parte es la que coincide hoy con el PRI y que seguramente estarán pactando en las próximas semanas que Peña Nieto y un equipo de priistas sin ideología, sin principios, discutiendo que tienen una propuesta de cada gobierno para cada ciudadano, es solamente una falacia. Pero hoy yo creo Dale, que de verdad no nos debemos preocupar por el tema de las ideologías, sino de la búsqueda de soluciones. Y la izquierda democrática hoy en este país está hablando no con la derecha tradicional, esta de la que dicen que sí tienen principios. Me parece que hoy la izquierda tradicional está con Mills, el Yunque está con Mills, y los que se quedaron en el PAN también son una izquierda, una derecha liberal, una izquierda progresista, que es una derecha progresista que está por la búsqueda de... Adelante. Es interesante, y me parece muy interesante y respetable tu punto, pero me parece muy interesante cómo un partido de pseudoizquierda, porque hoy en día esta izquierda es representada por Ricardo Anaya, y créeme que a mi punto de vista la ideología sí importa y importa mucho, porque si no llega el pragmatismo, que lo único que se busca es el poder por el poder, no más por el poder. Si hablara en esta mesa, y lo mencionaste un momento, como si viviéramos en los años 70, años 80. Estamos hablando que el PRD ya gobernó más de 21 años aquí en la Ciudad de México. El PRD es el mismo partido que ha gobernado todo en la Ciudad de México. Y que si hablamos o pasamos a escenarios de clientelismo electoral, oh sorpresa, el PRD nos lleva de calle aquí en la Ciudad de México. Pero aparte de eso, yo creo que sí es importante reflexionar en qué crisis estamos, siendo autocríticos hacia mi partido político y hacia la política y hacia los partidos políticos. Sí estamos viviendo una real crisis de identidad y sobre todo en la búsqueda del pragmatismo, del poder nomás por el poder. Me parece muy interesante que hoy en día, ya quisiera yo ver estos creadores del PSUM o estos creadores de la verdadera izquierda en este país, que no solo pregonan con la izquierda y cobran con la derecha, no, sino una verdadera izquierda que le hubiera dado urticaria al ver que Alejandra Barrales tiene departamentos en Miami, o le hubiera dado urticaria al ver que Ricardo Anaya es su candidato a presidente de la República, un hombre profundamente corrupto en lo personal que hoy en día se encuentra enlodado en una nave industrial que compró en 10 millones y vendió en 54 millones. Por eso yo sí creo importante regresar un poco hacia las ideologías, porque no queremos que pase lo que pasó en el Brexit, no queremos que pase lo que pasó en Colombia, queremos lo que pasó en Francia, donde afortunadamente un hombre con una visión global, como lo fue Macron, llegó a dar una esperanza de que no es el pragmatismo de buscar el poder por el poder y la demagogia lo que lleva hacia la búsqueda de los espacios públicos, sino que es realmente el tener soluciones para la gente que nos está viendo. Agradezco mucho estar del lado de los periodistas y ser periodista y no pertenecer a un partido político, porque lo que percibo es en ambas partes una necesidad de explicarse ideológicamente hacia afuera el tema de por qué el PRD está con el PAN, de por qué las ideologías no son importantes, por qué es el fundamento. O justificarlo. Pero del lado del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, encuentro algo que también me parece que es muy destacable. Había una promesa de un nuevo PRI, hubo una segunda alternancia. Una nueva generación de priistas, como nos dijo la Bastida y gana Vicente Fox, y la decepción que muchos tuvimos en términos de que fue un despilfarro ahí político, en fin, el sexenio de Calderón, y luego regresa la alternancia, vuelven los priistas, pero son jóvenes, pero vienen preparados, pero ya estudiaron en el ITAM, ya no son solamente los de la UNAM de Derecho, ya no son los toficos, ya no son hijos de, aunque hay muchos casos que sí, pero bueno, en esa parte me parece que el golpe letal, el golpe abajo de la línea de flotación es cuando esos nuevos priistas, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borges, terminan siendo tan malos como los anteriores, peores en el punto donde más duele, que es el asunto de la corrupción, de la honestidad. Y la otra, me parece que todo esto infla
a una propuesta que sí considero peligrosamente simplista como la de Andrés Manuel López Obrador, pero que pega en un punto medular, y es: a mí, Juan Pueblo, ¿qué me interesa? Que no roben, y el señor me promete que él no roba, y podremos en esta mesa decir es un absurdo, no tiene sentido. Si él dice no roba, y eso es lo que me tiene hasta el copete claro, de que roban unos, roban otros, un despilfarro también pensaría yo en términos de la administración de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Hoy deberíamos de estar hablando que el candidato Macron, el candidato ciudadano sin partido, que está cincho en la elección, debería de ser Miguel Ángel Mancera, y no lo fue. Miguel Ángel Mancera no le alcanzó ni para ser candidato, ni para pelearle a Ricardo Anaya. Siendo el hombre más votado en la historia en la Ciudad de México. Arrasa en las elecciones. Con arriba del 60% por de la arriba votación. de Ebrard, por arriba. Ahora, 60.42. Lo último, Eduardo, el tema Irán que comentabas. El PRD es, o la izquierda pues mexicana, tiene un profundo, deja atrás el personalismo, va por unas ideas prácticas para mejorar la vida de la gente. Pues lo deja después de que en 30 años tuvieron 2 candidatos presidenciales. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador. Y cuando dejaron atrás el personalismo, no tienen candidato a la presidencia. Es un candidato prestado, es un candidato ajeno. No les queda de otra. Es decir, en términos, me parece que hay de fuerza política, es un asunto, otra vez, sí de praxis, y decir, o vamos con Anaya, y Anaya nos respalda en la Ciudad de México con lo que pueda respaldar el PAN en la Ciudad de México, o estamos fritos. El PRI, por supuesto, en la Ciudad de México no tiene nada que hacer. Y en la presidencial me parece que el gran ausente de la mesa sigue siendo el señor que, mientras Mid quiere bajar a Anaya y Anaya quiere bajar a Mid, pues hay uno que está atacado de la risa viendo cómo pasa en la intercampaña y esperando a ver qué viene. Yo creo que este pensamiento que tú estás hoy poniendo en la mesa es un pensamiento presidencialista. Que solamente un personaje es el que puede cambiar la situación del país. Pero también nos hemos dado cuenta que en la historia reciente de nuestro país, un papel importante lo juega el Congreso. El frente no es Anaya, el frente somos todos los que estamos compitiendo en los distritos federales y en el Senado. ¿Un contrapeso? Un contrapeso, pero también un acompañamiento a un gobierno que requiere urgentemente tener pesos y contrapesos, pero también quien lo acompañe en las definiciones de gobierno. Nosotros no estamos apostándole para que llegue un personaje y tenga una oposición que no lo deje transitar ni hacer reformas, y que luego tengamos que buscar opciones como las que desesperadamente buscó el PRI. Pero que las encontró Irán, nada pero más que 10 sí, segundos. Sí, yo no estoy diciendo el que las Pacto por México fue firmado por Jesús sí, Zambrano, pero fue por propuesto Gustavo por la Madero mexicana y el presidente y fue Peña Nieto. Y el PRI estuvo ausente, fue Enrique Peña Nieto el que se metió a negociar junto con otros actores, dejando al PRI de fuera. Finalmente, yo lo que quiero un poco dejar en la mesa y aquí en el debate es que esta alternancia está generando maduración en las instituciones del Estado, pero también en los partidos políticos. No es un asunto de ideología solamente, sino también de búsqueda de soluciones. Las soluciones que nosotros estamos planteando como PRD, en el marco de los documentos que presentamos, si ustedes los leen, van a encontrar mucho del pensamiento progresista de la izquierda moderna, de esa izquierda a la que no está suscrita el PRI, esa izquierda en la que estamos convencidos que sí podemos transitar en un régimen diferente al presidencialismo clientelar que hoy tiene sumido este país y que el PRI quiere sostener y que el Morena quiere revivir. Yo creo que hoy estamos planteando cosas diferentes desde la Cámara, desde los que van a los distritos, de los que van al Senado, a fin de cambiar un régimen político que hoy ya no funciona. Ya no funciona porque hoy los amigos del presidente de la República, como tú bien lo mencionaste, que fueron gobernadores, se sirvieron con la cuchara grande, pero también el propio presidente con la Casa Blanca. También por eso con tenemos que combatir la corrupción, y eso sin lugar a duda pero es no algo lo que hicieron tenemos que desde el hacerlo. gobierno y no lo están haciendo, hoy y no lo van a hacer. Hoy afortunadamente te puedo decir, y me llama la atención con qué ligereza dices que no es un partido hombre. Tú vas a poner 3 ejemplos sencillos. ¿Qué pasa en San Luis Potosí con Gallardo, dejando a Gallardo, su hijo, después de Soledad, yéndose a San Luis Capital? PRD. ¿Qué pasa con Silvano Aureoles en Michoacán, queriendo dejar a su hermano en el Senado de la República? PRD. ¿Qué pasa en Morelos con Graco, dejando a su hijastro de candidato a gobernador? Morelos. ¿Y qué pasa con el PRD a nivel nacional, que solo ha tenido 2 candidatos a la presidencia de la República? La democracia que se ha ganado en este país ha venido de la periferia al centro. Si nos vamos en una visión en que solo estos 20 millones de habitantes que viven en esta gran ciudad lo es toda la República de 129 millones de habitantes, estaríamos un poco sesgados y estaríamos cometiendo un error.
efectivamente, hay errores y se tienen que castigar. Y yo no coincido que exista un viejo o un nuevo PRI. Somos un partido político que hemos tenido la capacidad de adaptarnos a las necesidades y exigencias de la gente. Que cometemos errores, claro, y hoy afortunadamente está en la cárcel Javier Duarte, hoy afortunadamente está en la cárcel Beto Borges, y estamos en la espera de que se aprenda al exgobernador César Duarte, porque hoy tiene ya señalamientos muy precisos en la PGR. Pero eso no exenta el que debemos de regresar al origen que nos dio la voluntad de hacer un partido político. No podemos caer en el pragmatismo de juntar a la izquierda y a la derecha, o a la derecha, que son muchos, les gusta el moche, la izquierda que cobra con esta. Vaya, es demasiado pragmatismo para un pueblo tan dolido, que le vendieron una democracia que iba a cambiar todo, y desafortunadamente la alternancia muchas veces no la ha dado. Vamos a hacer un corte y regresamos con esta mesa que, ve usted, la alternancia política en México. Una pausa. Entonces, ¿qué? Aquí fuiste como representante del PRD señalado ahorita con distintos señalamientos de Carlos y de Christopher. ¿Es un partido familiar el PRD, donde se heredan las posiciones? No hablaron también de Leonel Godoy, que su hermano iba a la Cámara de Diputados, en fin. ¿Es esto? No, por desgracia se ha desvirtuado en algunos momentos el PRD, pero por esta misma tendencia a que solamente un personaje decidía las posiciones políticas. En el caso en aquel momento de Cuauhtémoc Cárdenas, o en su momento también de López Obrador. Hoy el PRD tiene una nueva forma de percibir la política y tiene cuadros políticos que, más allá de la tendencia familiar, son significativos. Miren, de verdad, yo coincido la política hoy como la posibilidad de buscar soluciones conjuntas en un régimen que ya se agotó, donde tú no puedes con solamente tener buenas intenciones para cambiar. Lo vimos en el 2000. Vicente Fox llegó a la presidencia de la República, se hizo de un gabinete plural, según él, ¿no? Pero el régimen político le impidió hacer las transformaciones. La Cámara de Diputados, con una mayoría incipiente que tuvo, no pudo tener los contrapesos en la misma Cámara para hacer las transformaciones. Y luego, 20 y tantos estados de la República gobernados por el PRI, que no le permitieron también que las reformas que él hubiera tenido o deseado llevar a cabo, las hubiera podido resolver en los estados locales. Hoy la tendencia es diferente. 16 estados gobernados por la oposición, donde tenemos la posibilidad de verdad de ganar a la presidencia de la República, donde el proyecto no es solamente de un personaje, donde vamos cientos de hombres y mujeres con partido y sin partido, con un solo objetivo: cambiar el país. Y si la ciudadanía tiene ese ánimo, lo va a hacer. Miren, hoy con MID abajo no tiene ninguna posibilidad. Hoy hay dos proyectos diferentes, el que representa López Obrador y el que representamos nosotros. Y nosotros estamos por cambiar un régimen donde a la sociedad le vaya mejor, con políticas públicas muy específicas que están en los documentos que presentamos. Y yo invito a los que nos están viendo a que se metan a la página del PRD, a que revisen los documentos que entregamos al INE, y ahí van a ustedes a descubrir que muchas de las propuestas que tiene el PRD en este frente tiene que ver con políticas de izquierda progresista. Ahora, no traen propuestas, no traen ideología. Aborto, por ejemplo, se concibe. Pero ¿por qué tienes que ser tan específico? Cuando si lo más importante es la libertad de decidir de las personas. Ese es un derecho. ¿Para qué te circunscribes solamente en uno? O el de las personas del mismo, las personas que se casan del mismo. Pero déjenme nada más un segundo. ¿Por qué no hay un ejercicio de franqueza, de sinceridad de partidos políticos, de representantes de partidos políticos de cara a la sociedad? ¿Por qué no se acepta que la democracia, que las negociaciones, que el cambio de régimen se da a partir de negociaciones pragmáticas? Que cuando Alejandra Barrales
y Ricardo Anaya eran líderes de partidos, estaban decididas las candidaturas, la presidencial y la de la Ciudad de México. Jamás lo aceptaron. Siempre tuvieron el discurso de decir, no es el momento, no es el momento, lo estamos viendo, lo vamos a ver. ¿Por qué el PRI revive, resucita el tema del dedazo? Porque sabemos que si hubiera sido José Antonio Meade, Aurelio Nuño, Enrique de la Madrid o Miguel Ángel Osorio Chong, hubiera sido el consenso mágico de los priistas diciendo, nos leyó la mente, en ese estábamos pensando. ¿Por qué el PRI tiene que recurrir al único funcionario que no tiene militancia? Es decir, ¿por qué no se le dice a la gente que esto es negociación pragmática, que son cuotas, que hay que pactar con grupos en Morelos y que por eso tiene que ser Rodrigo Galloso, porque hay una serie de intereses políticos, pueden ser legítimos, no estoy hablando de la perversidad más oscura? ¿Por qué Andrés Manuel? Nunca lo sabremos. Dice que va a Napoleón Gómez Urrutia como candidato plurinominal al Senado. ¿Qué le ofrece, qué le da, qué le quita el yerno, el nieto de Elbester Gordillo? Pero ¿por qué no se le dice a la gente que esto es un tema de democracia y que la democracia es como las salchichas? Te las comes, no veas cómo las hacen, porque te va a dar asco. No, yo creo que no, porque sería limitar la democracia o sería minimizar mucho la democracia. Hoy, afortunadamente, en México tenemos una democracia que está efectivamente madurando, que está creciendo, pero que hoy tenemos y que debemos de cuidarla y que hoy debemos de defenderla, porque hay una amenaza latente del populismo autoritario que representa Andrés Manuel López Obrador, que representa lo más rancio que pudo haber tenido el PRI y mal en los años 70 y en los años 60, con un autoritario, con un hombre que él dice por su voluntad en la mañana se levanta y dice quiero esto o quiero esto otro. Y al contrario, nosotros tenemos un ciudadano con una probada experiencia en la administración pública, un hombre honesto, un hombre con propuesta, un hombre con una visión de Estado y que hoy, te lo puedo decir, afortunadamente, en estos pesos y contrapesos, ¿quién tuvo la voluntad a inicio de esta administración de poder firmar el Pacto por México, de generar acuerdos? A final de cuentas, la política es esto. Y si vamos a un modelo como tú lo planteas, que es más semiparlamentario en los pesos y contrapesos dentro del Congreso o la Cámara Federal, pues aún con mayor razón se tienen que generar acuerdos. Si el Pacto por México no se hubiera firmado, hoy estaríamos viviendo una profunda crisis económica y con una inflación superando países de Latinoamérica o países dentro de la OCDE que no hubiéramos imaginado. Hoy, afortunadamente, gracias al PRD, tuvimos una reforma hacendaria que le quita el impuesto a los que más tienen. Hoy, gracias al PAN, tenemos en una alianza y en acuerdos y desacuerdos, tenemos una reforma energética que al inicio de esta administración, 40 centavos de cada peso dependían del petróleo y hoy depende solo 14 centavos. ¿A qué voy con esto? Los acuerdos son para ponerse en democracia sobre la mesa, poder plantearse, poder debatirse para el bien de la sociedad y para el bien de la gente. Porque si regresamos a esta amenaza latente en contra de la democracia, de que sea la voluntad de un solo hombre, quitando las cámaras, puede pasar lo que hoy está pasando en Venezuela. Y perdónenme que lo diga porque mucha gente que nos estará viendo me va a decir, ¿qué tiene que ver Venezuela con México? Solo les pongo esto como antecedente. Hoy en Venezuela, el presidente Maduro hace un mes desconoció la Asamblea Nacional y ¿qué hizo? Llegó en un constituyente creando una nueva constitución, adelantando las elecciones 8 meses al 22 de abril. ¿Para qué? Para poder tener una nueva constitución y una nueva elección sin respetar los puntos de vista. Tú lo dijiste muy bien, gracias al PRD y al PAN. Hoy estamos juntos y tenemos propuestas para sacar al país del atraso que lo dejó el PRI. Si nosotros no pero la sacamos juntos. O sea, sí, pero porque nosotros se los propusimos. Por eso, no hay problema. El tema es que se hizo. Bueno, la voluntad fue la del presidente. Los invitaremos cuando lleguen al Congreso sus diputados a sumarse a un pacto. Y los invitaremos con José Antonio Meade como presidente de la República a que lo hagan. Y otro tema también. Nosotros no es Anaya solamente. Es un conjunto de ciudadanas y ciudadanos preocupados por la situación del país, de corrupción, de falta de transparencia, de falta de rendición de cuentas, los que van a la Cámara de Diputados, van a la Cámara de Senadores. Y lo otro, esta izquierda, que tú dices que está desdibujada, que ya te le daría urticaria a algunos, yo diría lo contrario, porque ellos fueron los que promovieron el diálogo con el gobierno para hacer las reformas políticas. Y ojo, Anaya no va a gobernar con sus cuates. Estamos proponiendo un gobierno de coalición donde también pueden caber ustedes. Mira, en algún momento. Y también pueden caber ciudadanas y hombres de partido. Te menciono porque algo. las decisiones van a ser colegiadas, van a ser colectivas.
a diferencia de otros momentos. Hoy, yo se los estoy planteando porque lo podemos poner en la mesa y lo podemos discutir. Me encantaría que la gente que nos está viendo de las elecciones. Me encantaría que la gente que nos está viendo pudiera ver el mensaje que dio Javier Corral en la Comisión Política de Acción Nacional, donde él precisamente siendo gobernador, apoyado por el PRD a nivel nacional, no a nivel estatal, porque a nivel estatal fue el PRI y el PRD los que fueron juntos en la elección del 2013 y en apoyo al 2016, donde sí hemos tenido alianzas, porque ciertamente hay cosas más en común que en diferencia. Pero esta necesidad de justificar esta alianza y cada vez que hay una intervención decir, nosotros lo que nos salía es poder tener un gobierno. Déjame, te pongo 3 antecedentes de lo cual estoy completamente seguro. Primero, que no va a llegar Anaya a la presidencia de la República porque es un hombre profundamente corrupto. ¿Tocas madera traidor. para que no o para que sí? Toco madera porque me da miedo el que como hombres... afirmación. Como afirmación, o sea, a ver, yo creo que me da miedo, por el miedo que me da el que un hombre profundamente corrupto como Anaya llegue y que los vuelva a traicionar. Mira, traicionó a Gustavo Madero cuando llegó a la dirigencia nacional. Mit no es corrupto. Mit no es corrupto. No hizo ninguna estafa maestra desde Cemesol. Nada, absolutamente entonces nada. Fue Rosario. Absolutamente nada. Y entonces él le cuidó la espalda a Rosario. José Antonio Mit llegó primero, a la Secretaría de Cedesol. ¿Después de quién? Y después de Rosario Robles, sancionando a 400 funcionarios. Le cuidó la espalda a Rosario. 400 funcionarios. Después le cuidó. ¿Quién sancionó vio de los José Antonio Mir? Ustedes aprobaron la reforma. Pero ustedes la propusieron. Bueno, entonces, los dos están juntos. Oye, hermano, a ver, es que tenemos que tener una responsabilidad en política. ¿Y sabes cuál es la mayor responsabilidad que tenemos? Sostener la palabra. Sí, sostenemos Ustedes la palabra. Aprobaron. Sí, porque nosotros la también somos gobierno. Bueno. Tenemos gobierno ¿Lo aprobaron? y somos responsables. Bueno, lo aprobaron. No podemos hacer otra opción. ¿Lo aprobaron? Nosotros participamos de esa reforma. Excelente. Porque además asuman la responsabilidad y no le mientan a la ciudadanía. No le estamos mintiendo. Lo no digas que somos padres de gasolinazo cuando ustedes, junto con el PAN, ¿no son los padres? También ¿No son los aprobaron. padres? Había padrinos, ¿no? Había padrinos. Seguramente. Había padrinos en el bautizo de ese niño. No, Pero otra vez, simplificamos el tema y déjenme poner el asunto del gasolinazo. Como al tema de que alguien decretó y firmó, auméntense los precios de las gasolinas, ¿no? Y punto. Me parece que es otra vez una simplificación peligrosa de cara a la sociedad, de cara a la gente, es decir, ¿y Andrés Manuel va a rebajarlo? Porque otra vez, me parece que en ambos frentes, digamos en ambas coaliciones, a quien se le está haciendo el trabajo y el caldo es al ausente. Al frente igual, que es un muégano, que también puede tener todo un debate ideológico de qué hace el PES con el PT, con Morena, juntos. Pero el tema del gasolinazo, el tema de los gobiernos de coalición irán, y no, insisto, yo critico mucho el actuar del PRI y de lo que ha ocurrido en términos de ese desprestigio. Me parece que Mit es un candidato con mucho potencial y me parece que carga una losa que se llama 80% de repudio sobre un membrete, de alguien que dice yo votaría jamás por el PRI, 8 de cada 10, y eso me parece que es un reto fenomenal en términos de estrategia, de campaña, de ver cómo lo posicionan y de ver cómo pueden ayudarlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pero en tema de, por ejemplo, gobiernos de coalición, me hiciste pensar en Oaxaca. Oaxaca era el bastión, el voto verde, la reserva priista por antonomasia. Y por fin llega Gabino Cue. PAN, PRD, coalición. Y Movimiento Ciudadano. Oaxaca está idéntico, es decir, Oaxaca, no es lo mismo Oaxaca que un gobierno federal con esos alcances en un régimen muy federalista, muy presidencialista, donde los estados están muy acotados, a veces por necesidad, a veces por conveniencia, A veces también los estados se echan para atrás porque yo no meto las manos en temas de seguridad, en temas de cobrar impuestos, en fin, de recaudar dinero. Pero me parece que, insisto, el ejercicio más franco a la ciudadanía es decirle que sí hay acuerdos, que sí se tienen que hacer negociaciones, que Anaya me dice, no va a gobernar solo. Pues no va a gobernar solo, no sé si finalmente le alcanzará para ofrecerle algo a Miguel Ángel Mancera, que sea su jefe de gabinete en un tema de coalición. Creo que ahí va adelante. Pero no lo dicen. No lo dicen. El tema de la simulación en términos del discurso, de hablar de no es el momento, nosotros no somos Andrés Manuel, no vamos a cantar un gabinete. Bueno, me parece que haría mucho bien a la democracia. Ahora, que la alternancia nos da una incertidumbre y eso fortalece las instituciones, estoy completamente de acuerdo con los dos. Fortalece a la sociedad, ojalá la fortalezca también en términos de ser razonables y ser conscientes
que si gana Anaya, la cosa no va a cambiar de la noche a la mañana, que si gana Mid habrá mucho trabajo que hacer y que si gana Andrés Manuel habrá mucho trabajo que hacer y que los únicos contrapesos son esas instituciones que están fuera de la presidencia, pero que tenemos un camino, una tendencia, que tiramos la cabra al monte y que seguiremos siendo sociedades profundamente, no sé si paternalistas, matriarcales o el caso que sea, pero de sí seguir a liderazgos muy bien identificados porque lo necesitamos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más. En estos momentos, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos hará la entrega del lábaro patrio al ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos. Y regresa el poder entonces al PRI. Esto es 2012. Apresto. Así es. Primer día del gobierno del presidente Peña. Propone que al día siguiente en el castillo de Chapultepec se firme un pacto por México, en donde va de la mano de acuerdos políticos, porque en política se necesitan acuerdos, con el PRD, con el PAN, con el Partido Verde, con el Partido Nueva Alianza, para poder darle un avance a esta nación de reformas que no tuvieron la capacidad de hacer ni Vicente Fox ni Felipe Calderón, y en una cogobernanza que debe existir hoy en día, en el siglo XXI, se llegaron a acuerdos en las cámaras para aprobar las reformas que este país necesitaba. Y esa fue una iniciativa y una voluntad de todos los partidos políticos y se tiene que reconocer. Aquí lo interesante y lo que debemos de dejar claro es que la democracia, la alternancia, el cambio de gobierno, que no es lo mismo, pero el cambio de gobierno de uno o a otro no va a traer mágicamente una solución. Y hoy en México vemos un desánimo, como en todo el mundo, hacia la política. Y lo más interesante es que quien representaría al antisistema es el hombre que más representa el sistema en este país. El hombre que ha sido candidato desde 1986 hasta la fecha, los últimos 30, 31 años, cada 6 años, al gobierno del Estado de Tabasco, al gobierno de la Ciudad de México, y es la tercera vez a la presidencia de la República. Un hombre que representa el sistema, que y aparte lo más rancio y lo más malo que estamos desechando, con estas nuevas fichajes que tiene en su equipo, como Napoleón Gómez Urrutia o como la maestra Elba Ester. Yo creo que debemos de dejarle claro a la ciudadanía, en la democracia se gana y se pierde, pero se generan acuerdos. Y no podemos ir sembrando odio, porque si no lo que vamos a cosechar es odio. Entonces tenemos que ser responsables de lo que cometimos mal, de lo que hicimos bien, y asumir la responsabilidad como tal. No, suena bien, suena bonito. Entonces yo les pregunto, con las palabras que acabas de decir, Christopher, de darse un triunfo de Morena, ¿sería que un paso hacia atrás? Les pregunto. Sin lugar a dudas. ¿Será el paso que la gente haya decidido en términos de mayoría? ¿Será desterrar también estas ideas que son tan bonitas, tan maniqueas como del pueblo no se equivoca? El pueblo se equivoca y nos ha equivocado muchísimas veces. Sería un reto en términos de instituciones. Yo creo que México dista de ser Venezuela en términos de, con todo el cariño y el respeto a los venezolanos, pero hablando de pesos y contrapesos institucionales. Preocupa, y creo que está sobradamente dicho, quiero decir, el tema de este mesianismo de Andrés Manuel, de la corrupción. Si yo digo que no sean corruptos y hacemos un pacto nacional, ahí muere, se acabó, cosa que no va a ocurrir. Me parece que el camino va por algunas cosas, esfuerzos, inclusive que institucionalmente se han hecho dentro del gobierno federal, pero que otra vez te lo mata cuando sale que el señor César Duarte le acaban de incautar otros 4 ranchos y lleva 20 ranchos incautados, que dices, bueno, ¿dónde hay un principio de proporción? O sea, o lo que se robó Javier Duarte en términos, ahora, en términos nada más finalmente irán del presidencialismo y de decir, no es solamente Ricardo Anaya. Yo te diría, me parece que
que no va a haber quien le ponga contrapeso, y hablar del Congreso o de estos regímenes como si estuviéramos de veras en otra latitud y habláramos de vamos a votar por un frente amplio o alianza tipo Chile, y yo siempre digo sí, como la chilena, pero sin chilenos, ¿no? O un tipo inglés, un británico, donde digas hay laboristas, hay conservadores. No ocurre así. La gente en México vota por las personas. ¿Irán? Mira, yo sí creo que tendríamos un déficit de democracia con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno. A mí sí me causa mucha preocupación porque Andrés Manuel podría, en un escenario de negociación con el PRI, ganar la presidencia de la República y tener aliados en el Congreso, también priistas y una parte importante de morenistas, que le permitirían avanzar en algunas cosas, pero oponérsele en muchas otras. Yo no vería ningún tipo de cambio político diferente al que ya representa el PRI con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno. Déjenme, para concluir, hacerles una pregunta final, porque el tiempo ya nos está premiando. Entonces, podemos concluir que después de estas alternancias y cambios que hemos visto, me quito yo para que te pongas tú. Por favor, concluimos. La democracia, si bien es cierto, tiene muchos defectos, pero tenemos democracia. Y probablemente siempre sea perfectible, pero tenemos democracia, tenemos libertad de expresión y debemos de fomentar la participación ciudadana. No demos por sentado algo que es latente, el vulnerarla y sobre todo el poder atentar a que podamos acabar con una democracia, con todas sus virtudes y defectos que tenemos, pero que hoy la tenemos y debemos de gozarla. Y hay libertad de expresión y puedo hablar y puedo decir, pero el día de mañana, con una amenaza como la que representa Andrés Manuel López Obrador, es preocupante con su maniqueísmo y ligereza con la que intenta solucionar las cosas, cómo se tomarían decisiones, lo cual estoy completamente seguro que no va a pasar, porque José Antonio Meade va a ser el próximo presidente de las y los mexicanos. A mí sí me preocupa esto que tú estás planteando, porque no es solamente un cambio de personas, tiene que haber un cambio político con programa y con proyecto. Mira, Andrés Manuel trae una visión muy conservadora, muy de los años 60. El PRI trae un exfuncionario de muchos años en la administración pública, muy eficiente según ellos, muy eficaz, pero siempre ha sido empleado y hoy quiere ser jefe. Nosotros no solamente estamos jugando porque Anaya sea candidato, sea el presidente de la República, sino que va acompañado de diversos sectores sociales, que no los trae Morena, que no los trae el PRI. Hoy la ciudadanía tiene la oportunidad de valorar si quiere un empleado en el gobierno o si quiere un jefe de Estado con decisiones colegiadas y colectivas que le permita transformar este país. Carlos, y yo diría que no es un asunto, Eduardo, Christopher, Irán, que no es un tema de blancos y negros, que hay una gama de grises, que los partidos políticos todos, a mí me parece que Andrés Manuel no es un peligro para México, no creo que Anaya sea un peligro para México y no creo que Meade sea un peligro para México, ni Margarita, ni el Bronco, ni el Jaguar. Me parece que la ciudadanía lo que sí tiene que estar consciente permanentemente y recordándoselo, si no los partidos, que entiendo tienen un discurso y tienen una causa, sí los medios de comunicación, sí el periodismo, decir en la política hay negociación, en la política hay acuerdos, hay límites reales de lo que se puede y no se puede hacer, y me parece que en esta temporada de intercampañas, y vendrán las campañas posteriormente, lo que va a sobrar son discursos vendedores y ojalá nos atengamos a los hechos y a entender que esto es la praxis política. Muchas gracias, señores. Christopher Baruch, del Partido Revolución Institucional. Gracias. Irán Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Del Partido de la Revolución Democrática. Carlos Urdiales, periodista de La Razón. Muchas gracias. Gracias a usted sobre todo y lo invitamos a fondo en la próxima ocasión. Hasta pronto.